Mi nombre es Javier Pano, soy docente de la Universidad de Palermo, ¿sí? De la Facultad de Ciencias Económicas. Me pone muy contento presentarles a todos ustedes el siguiente panel del encuentro: el contador frente a los ilícitos y el cumplimiento de las normativas. ¿Sí? Tenemos un panel de altísimo nivel, con firmas muy reconocidas. Así que les voy a presentar en primer lugar a Luis Romero. Luis Romero es director de BDO, de Governance, Risk and Compliance. Luis se desempeña hace 10 años en servicios de auditoría interna, Sarbanes-Oxley y reingeniería de procesos. Es contador público de la Universidad de La Matanza. Tiene un máster de auditoría de sistemas y una certificación de ética y compliance. Luis nos va a hablar de un tema de mucha actualidad que tiene que ver con los nuevos campos en materia de control interno para los contadores públicos, y específicamente en la implementación de controles antifraude en grandes obras. Luego va a disertar Carlos Yo de Estrada. Carlos es socio de Auren. Auren es una firma de servicios profesionales multidisciplinarios que tiene las áreas de auditoría, asesoría, consultoría y finanzas corporativas. Y sus valores son proximidad, calidad, innovación, ética y multidisciplina. Carlos nos va a hablar del tema el contador y su responsabilidad en la prevención del lavado de dinero. Y en tercer lugar, les voy a presentar a Federico Serra. Federico está representando a la Asociación Argentina de Ética y Compliance, ¿sí? Que su eslogan es: lo correcto debe primar sobre lo conveniente. La Asociación Argentina de Ética y Compliance es una organización no gubernamental sin fin de lucro que nace como respuesta a una necesidad de crear el ámbito en la República Argentina, un espacio de promoción y estudio de las mejores prácticas de la materia. Los dejo con los expositores. Luis, adelante, por favor. Bueno. Buenos días, gracias por la presentación, gracias a la universidad por la invitación. Un honor compartir este espacio con colegas tan reconocidos. Y bueno, un poquito, estamos en un encuentro de contadores, yo soy contador público. Sinceramente nunca me gustó el tema de liquidar impuestos, balances, no era lo mío, y decidí transitar por lo que es auditoría interna. ¿Bien? Son aspectos por ahí no muy tradicionales dentro de la profesión. E imagínense un auditor interno que en algún momento tiene la necesidad, ¿sí?, de auditar algún proyecto constructivo de gran envergadura. Bueno, es un cóctel un poco interesante y da pie al título de la presentación, que es explorar este mundo desconocido para un contador. La agenda que le propongo entonces es una pequeña introducción, herramientas para la gestión, objetivos de nuestra revisión como auditores internos, por dónde pasan cuestiones de fraude ante un proyecto, ¿sí? Y estamos hablando de grandes obras, sean obras públicas o obras privadas, ¿bien? Hoy por ahí se encuentra en la actualidad muchas noticias de algunos temas de fraude o de poca transparencia en la ejecución de obras públicas, pero piensen que esto es igual. ¿Se escucha mal? ¿Hola? Ahora voy a tener que hacer malabares con las dos manos. Pero es aplicable, digamos, a cualquier tipo de obra, ¿ok? Con lo cual, lo primero que tendremos que entender es cuáles son las etapas de un proyecto constructivo. Difícilmente uno puede auditar algo que no comprende cómo se desarrolla, ¿bien? Punta a punta, lo que encontramos entonces es que existe una idea, una necesidad y estudios previos de prefactibilidad donde dice, bueno, esta obra se puede llevar a cabo. Esa obra se llevará adelante entonces con un anteproyecto. Ese anteproyecto después se transformará en un proyecto. El proyecto es la, digamos, compilación de toda la documentación, planos ejecutivos, pliegos, presupuestos, que van a permitir después llevar adelante toda la etapa de licitación y adjudicación y después, propiamente dicho, la ejecución de la obra. ¿Bien? Esas serían las etapas entonces que va a transitar un proyecto constructivo. Y después nos encontramos con una realidad que dependerá de la obra, pero donde intervienen distintos actores. Hay un actor central, que es el comitente, que es el que encarga esa obra, y después internamente tiene actores como un área de compras, un área usuaria, tecnología, recursos humanos.
externamente va a también tener que relacionarse con un contratista principal, subcontratistas, asesores, imagínense gestores, imagínense también organismos de control. Esto lo que hace es un cóctel interesante que la primera reacción que tenga un auditor interno es salir corriendo, porque no entiende nada. Bien. Entonces, de alguna manera, cuando uno sale corriendo, llega a la esquina y se da cuenta que necesito herramientas para poder atacar este tipo de problemática, es importante identificar dónde están los riesgos de cualquier obra, ¿sí? Y si bien son muchos los riesgos al momento de ejecutar una obra, y ahí poder encontrar un top 10 de riesgos típicos, que básicamente es la, por ahí, falta de definición de responsabilidades, o falta de un plan de compras, o indefiniciones, o minimizar situaciones de crisis. En definitiva, hay un concepto que cruza transversalmente cualquier riesgo, que es el de la indefinición. Y cuando uno se encuentra con una indefinición, necesariamente en algún momento eso se va a trasladar a un desvío, y ese desvío se convierte en la mala palabra al momento de la ejecución de una obra, que es el adicional. Lo que nadie quiere vivir es cuando llega, ¿sí?, el contratista y dice: señores, hay que pagar estos adicionales. Esos adicionales, como veremos, surgen en alguna manera de distintos tipos de indefiniciones que se pueden dar a lo largo de estas etapas que vimos de un proyecto constructivo. Ahora bien, a nosotros como auditores internos siempre usamos un concepto básico que es el del ambiente de control, el de decir, bueno, existen herramientas que a mí me dan la posibilidad de entender que este proceso, voy a hablar primero de procesos, está de alguna manera controlado, ¿sí? Uno como un auditor interno lo que hace es, generalmente audita procesos de compras, de ventas, de pagos, de recursos humanos. Ahora, en este caso nos encontramos con una disyuntiva que no es que estamos auditando un proceso, estamos auditando un proyecto. Pero el concepto debería ser el mismo, ¿sí? Deberíamos tener herramientas para poder brindar un adecuado ambiente de control para la ejecución de ese proyecto. Algunas propuestas que yo les dejo acá para esta ejecución y control de una obra son básicamente la definición de matrices de responsabilidades, definir un programa de necesidades, ¿sí?, un procedimiento de control de cambios. Los cambios se dan continuamente en una obra, y al no tener esto de alguna forma documentado, ¿sí?, o controlado, es la ventana típica para ahí empezar a darse situaciones no deseadas. Por otro lado, también uno desea que existan distintos documentos estandarizados, ya sea de avances de obra, de informes, de presupuestos, que nos permitan también manejar en el mismo idioma, independientemente del actor, las distintas variables. Y sí, lo que generalmente también uno por ahí minimiza, pero es muy importante, es lo que llamamos el plan de crisis, ¿sí? En una obra es muy posible que sucedan, ojalá nunca pase, pero puede existir una situación no deseada, ¿bien?, que salgan en los periódicos, y de esa manera uno debería contar con herramientas, con planes de este tipo que nos permitan manejar esas situaciones al momento en que sucedan. Ahora bien, conociendo un poquito estas etapas y sabiendo cuál sería el ambiente de control deseado, uno como auditor, ¿qué objetivos debería plantearse? Primero, trabajar fuertemente en un enfoque preventivo, ¿sí?, de anticiparse a hechos contingentes que podrían impactar negativamente esa ejecución de la obra. Después, obviamente, habrá un enfoque detectivo, y sí también dejar un enfoque de investigación o forense ante posibles indicios de irregularidades, poder trabajar, ¿sí?, la investigación de esos casos. Estos tres enfoques, en su conjunto, lo que va a permitir también es fortalecer ese ambiente de control que mencionábamos y dar ese enfoque disuasivo, de que acá no es que pasa lo que quiere, sino que hay un auditor que está controlando y velando, ¿sí?, por la consecución de los objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos o riesgos que uno quiere mitigar al momento de la obra, ya sea pública o privada? Imaginemos obra que puede ser, no sé, desde un edificio corporativo, una planta, una ruta, ¿sí? Uno quiere, de cierta manera, cumplir con los tiempos,
con los costos, con la calidad y con lo que es también el cumplimiento compliance, que después Facundo seguramente nos dará una gran charla del tema. ¿Bien? ¿Y cómo podemos llegar a trabajar entonces en esos objetivos? Son situaciones complejas la de la obra, deberíamos simplificarla. Yo les propongo 4 pilares para trabajar. Uno es el de las visitas recurrentes a la obra, ¿bien? Otro lo que serían las pruebas de efectividad de controles, ahí ya pensando en los procesos que soportan a esa ejecución de la obra, un proceso de compras, un proceso de contratación o de pagos, ¿bien? Esto por ahí es algo más conocido para el auditor. Trabajar fuertemente en toda la gestión de abastecimientos, con este enfoque preventivo. Poder trabajar previamente en las solicitudes de pedido, en el diseño de controles, en el desarrollo de controles también compensatorios, porque lo que va a suceder también es que seguramente haya que salir corriendo a comprar algo. Siempre hay una compra urgente, siempre hay algo que pasa que no estaba planeado, y también son posibles situaciones donde se pueda cometer alguna situación no deseada. Y el último pilar, claramente también, en lo que es compliance, y compliance de toda la batería de trámites que cualquier obra debe cumplir, hasta todo lo que es el control de contratistas, un tema no menor, ¿sí? De la solidaridad que tiene un comitente ante todo la cadena de contratistas y subcontratistas y debe velar por su adecuado registro y cumplimiento de las obligaciones sociales. Y obviamente también acá es tema de seguridad y higiene y desarrollo de matrices legales son herramientas importantes para poder llevar adelante estas revisiones. Obviamente que esto requiere un equipo multidisciplinario, ¿no? Uno como contador no se podría poner a verificar si en obra el postezado o el hormigonado es lo que corresponde. Necesitaremos un equipo de arquitectos, de ingenieros, abogados, que nos ayuden en esta tarea, pero no obstante es muy importante tener claro estos objetivos o pilares, porque si no difícilmente podremos liderar un trabajo de revisión en una obra. Dicho esto, hay distintas, digamos, situaciones donde puede ocurrir, puede ser fraude o situaciones no deseadas, podemos llamarlas, pero son alertas, ¿sí? Son red flags que llamamos, en distintas etapas de este proyecto, pueden darse. 5 minutos, bien, gracias. Mis anteojos, ¿viste? Ayudan en esto. El primero es la adjudicación de contratista principal. Piensen que el contratista principal es por la materialidad que tiene, es una contratación clave en cualquier ejecución de obra. Entonces, la evaluación técnica, financiera, el poder ver los trabajos en curso que tiene ese contratista principal, son cuestiones que uno tiene que evaluar al momento de tomar la mejor decisión. Otra cosa que va a suceder también es que cuando se reciban las ofertas de esos contratistas principales, va a ser un planillaje que imaginen un Excel de 1000 filas más o menos, y de alguna manera uno desde ahí puede detectar ciertas situaciones. ¿Bien? Por ejemplo, algún contratista podrá cargar sus márgenes de ganancia en las etapas iniciales de la obra. Con eso se liberará, quizás a mitad de camino no tendrá ningún reparo en decir, abandono el barco, total, me llevé la mayor parte del dinero. ¿Sí? Otra forma también es entender los cómputos al momento de presupuestar. Si yo tengo un precio-cantidad de 10 pesos, el precio, la cantidad 5, eso me da 50, no es lo mismo que si yo tengo cantidad 2, precio 25, que si igualmente me va a dar 50, ese precio que yo tengo para ese rubro en algún ítem es digamos, el precio de referencia que al momento de que el contratista que cotizó menos cantidad me pide el adicional porque se quedó corto, ese precio será de 25 y no de 10 como en el otro caso. Son pequeñas cuestiones que uno tiene que evaluar al momento de tomar la decisión de la adjudicación de este contratista principal. Lo mismo también evaluar su estructura de costos, tanto en forma horizontal como vertical, y entender que todos me están cotizando lo mismo. En algunos casos algún rubro podrá tener alguna, ya sea por omisión o por alguna intencionalidad, esconder algún tema que el contratista o el oferente está ocultando. Otro tema es este que hablábamos de los adicionales, ¿sí?
y como decía, existen cambios continuos en las obras. Estos cambios que estarán sujetos a nuestro procedimiento de control de cambios se documentan siempre con lo que llaman nota de pedido o orden de servicio. Eso es lo que la documentación básica en cualquier obra, ¿sí? Si existiese un cambio en la obra, necesariamente nosotros deberíamos exigir como auditores que exista un balance de economías y demasías. Un cambio de suma cero es bastante difícil de encontrar, ¿sí? ¿Y qué sucede en la realidad? Cuando existen economías, se guardan en el bolsillo. Cuando existe una demasía, vamos rápidamente a pedir ese adicional. Entonces, entender esas cuantificaciones de los cambios nos va a permitir a nosotros también entender si se está pagando lo que se debe pagar. Y un tema también clave en cualquier obra es lo que se llama los hitos de avance o de certificación de obra, que básicamente es el momento en que el contratista principal propone al comitente: este fue mi avance, págueme. Y en ese sentido existen dos riesgos, tanto la sobre como la subcertificación. ¿Bien? La sobrecertificación creo que está bastante claro, es decir, te estoy diciendo que hice algo que no hice y estaría pagando algo que no se llevó a cabo. Sin embargo, la subcertificación también es un riesgo, porque en el contexto en el que vivimos, donde los contratos se actualizan periódicamente, con lo que se llama el índice de la construcción o CAC, lo que puede suceder es que en algún momento donde esa actualización, llamémosla de ejecución semestral, en algún periodo, el contratista podría subcertificar, ¿sí? Y de alguna manera está especulando con el mes siguiente mostrar un avance que en realidad se produjo un periodo anterior y de esa manera cobrar algo que no debería, ¿ok? Con lo cual, esos procesos de certificación de avance de obra, uno propone un reproceso como auditor e identificar que realmente los avances son los que corresponden y, si existe un acta de medición, hacer un informe sobre la misma. Como conclusiones de este tema, que la verdad que lo repaso muy rápido, es muy complejo, pero la idea era poder compartir con ustedes algunos tips, y espero que si alguien del sector de la construcción no se ofenda por lo que voy a decir. Alguien en algún momento que sabía mucho del tema me dijo: Luis, en Argentina no se hace dinero levantando ladrillos. Con lo cual, en este contexto, bajo este escenario, nuestro desafío como auditores internos entonces, auditores contadores, teniendo en cuenta ese tema, que uno no es especialista, es identificar y contar con las herramientas necesarias para poder cumplir nuestro rol de reaseguro de estos objetivos de tiempo, costos y calidad en cualquier obra que esté objeto de nuestra revisión, ¿sí? Nada más que eso. Muchas gracias. Hola. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Universidad de Palermo por habernos invitado nuevamente a participar de este encuentro. Luis nos contaba recién una mirada, una de las funciones del auditor interno. Me toca a mí conversar un poquito sobre la mirada o las funciones de los auditores externos. Y para eso el tema de hoy es el contador y su responsabilidad en la prevención del lavado de dinero. Del lavado de dinero en sí no creo que aprenda mucho. Con leer los diarios de los últimos 2 meses, ya todos somos expertos en esto. Pero lo que sí me interesa mucho es trabajar sobre nuestra responsabilidad. Venía recién en el taxi y dije, me parece que me equivoqué en el título. Tendría que haber puesto Carlos Yo, contador público, ¿cuál es la responsabilidad mía para prevenir el lavado de dinero? Bien. Rápidamente, desde lo legal, tenemos la ley, tenemos la resolución, la UIF, que es el organismo que regentea, digamos, todo el aspecto del lavado de dinero, a cada uno de los sujetos obligados nos ha puesto una resolución, nos ha puesto una norma, nos ha puesto una obligación. La resolución de la Federación 420, que es el manual de procedimientos, básicamente, para que nos pueda ayudar a nosotros a trabajar en todo lo que son los procedimientos de auditoría, y algo de la UIF que no creo que llegue.
Vamos al concepto, el concepto general de lavado, ¿sí? ¿Qué es el lavado? Básicamente, ¿sí? Es llevar a la legalidad fondos que de alguna manera vienen de una actividad ilícita, ¿sí? Es integrarlos dentro del sistema formal, con la apariencia que son ilícitos. Por eso el lavado, lo que hay que trabajar es la anticipación, es el origen, de dónde vienen los fondos por el cual yo estoy pudiendo lavar este dinero. Así como en el caso del financiamiento del terrorismo es hacia adelante, es hacia dónde va el destino de los fondos. Cuando estamos trabajando y analizando probabilidades de una sospecha respecto al lavado, tenemos que estar trabajando siempre sobre el destino, sobre el origen, de dónde vienen los fondos. Básicamente, ¿qué es lo que encontramos? Narcotráfico, encontramos trata de personas, contrabando de armas, fraudes a la administración pública, esto creo que lo tenemos todos muy claros, financiación del terrorismo. Estos básicamente son los puntos por el cual se genera el lavado de dinero, que no es una evasión impositiva. Porque para lavar dinero, al fin del día estoy pagando impuestos. No sé si alguna vez alguien de ustedes ha visto una serie de Breaking Bad. Bueno, en definitiva, está la persona facturando sin ningún cliente sus propios ingresos, que son los que su marido ha generado en relación a el producido y la venta de droga. Muy clara esa escena del lavado propiamente dicho, digamos. Para lavar dinero hay 3 etapas, básicamente, que todas tienen una relación y todas en general son complejas. Básicamente la primera es la colocación, o sea, cómo hago para colocar fondos en el circuito, digamos, ¿no? Me abastezco de bancos, me abastezco de compra de inmuebles, depósitos bancarios, me abastezco de la compra de obras de arte, minerales. ¿Cómo es esto? Pueden ser con grandes volúmenes de operaciones, pero en pequeña medida. Es el restaurante que no factura. La cadena de restaurantes que no factura, bueno, es un canal para poder lavar. El famoso lavadero de autos de este señor de Breaking Bad es un canal, ¿sí? Recordemos que lo de lavado viene allá de los lavaderos de Nueva York de 1930, digamos, ¿no? El dinero se coloca. Después viene la decantación, que es cómo hago para desaparecer la huella, el rastro de dónde viene este dinero. Entonces acá vienen las compañías fantasmas, las transferencias entre bancos, las distintas empresas, con lo cual los fondos que llegan hoy a un cliente nuestro de un depósito, no es que posiblemente vengan solamente de la anterior empresa, sino que todas esas van teniendo transacciones anteriores al fondo que yo he recibido. Entonces es muy difícil. Acá el trabajo es hacer difícil que me encuentren que yo estoy lavando dinero, digamos. Y la tercera, que es la integración, que ya los fondos están disponibles, ya los fondos están dentro del flujo de fondos de la compañía y se utiliza normalmente para el provecho de todos. Y esto... ¿Me estoy salteando algo? 2 palabras sobre la Ley 25.246, es la que crea la UIF, que es un organismo que regula, digamos, la normativa al cual nosotros, como sujetos obligados, tenemos que reportar. Incorpora el lavado de dinero al Código Penal y define los sujetos obligados, artículo 20 es muy claro, que es lo que quiero traer, y el 21, que son nuestras obligaciones. Vamos al artículo 20. El artículo 20 de la ley son los sujetos obligados a informar a la UIF según su ámbito de aplicación. Estas son las empresas, son las entidades que están obligados a generar algún proceso hacia sus propios clientes para detectar si hay alguna operación sospechosa que se pueda hacer definida como lavado de dinero. Que tenemos los bancos, las compañías de seguros,
las compañías de transportes, bueno, por supuesto los organismos, la AFIP, el Banco Central, los registros de la propiedad automotor, los registros de propiedad de inmuebles, los clubes de fútbol, las receptoras esto es importante, las receptoras de donaciones de terceros, las fundaciones, las asociaciones civiles, los fideicomisos. Y ahí en negrita los profesionales en ciencias económicas. O sea, ahí estamos nosotros. A todos ellos, a todos los del artículo 20, ¿cuáles son las obligaciones que nos define la ley? Básicamente 3. Primero, recabar información de tu cliente. Política de conocimiento de tu cliente. ¿Esto qué quiere decir? Cliente es el que ocasionalmente pasa por mi oficina, pasa por mi estudio, le hago un trabajo, o el que tengo recurrentemente todos los meses y todos los años. ¿Qué tengo que hacer con ello? Tengo que armar un legajo, tengo que conocer sus directorios, tengo que conocer sus accionistas, tengo que conocer las registraciones en los distintos organismos de contralor. O sea, conocer al cliente es una de las claves para los sujetos obligados respecto a el tema del lavado de dinero. La segunda es informar operaciones sospechosas, independientemente del monto, digamos, de lo que nosotros estemos pensando. La segunda obligación nuestra es informar una operación sospechosa que comienza siendo primero inusual, que seguramente después a lo mejor no tiene una justificación económica o no tiene una justificación jurídica, o tiene una complejidad inusitada, dice la resolución. Y por último, y no menos complejo y complicado para nosotros los contadores, o los profesionales en general, es abstenerme de revelar a un tercero lo que yo he detectado. Esto tiene todo un trasfondo con nuestro secreto profesional, digamos, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, la dificultad. La resolución 65, es la resolución que, como les decía, cada uno de estos sujetos obligados tiene una resolución específica para él. La nuestra es la 65, en donde aquí tenemos un alcance, porque la ley dice profesionales en las ciencias económicas. Ahora, ¿todos los profesionales económicas? No. ¿Quiénes? Solamente los que ejercemos 2 prácticas, que es los auditores externos, cuando estamos auditando un estado contable anual, y cuando cumplimos la función de síndico de societario. ¿Síndico concursal? No, síndico societario. ¿Quién tiene la responsabilidad ahí? La responsabilidad es personal. Quiere decir que yo como auditor externo soy el que estoy obligado. No es la firma, en el caso nuestro, por ejemplo, Auren, que es una firma de auditores y consultores, es una asociación de profesionales, no es Auren el responsable, sino es el firmante, es Carlos Yo el firmante del estado contable este. No es lo mismo en el caso del síndico. En el caso de la sindicatura concursal societaria, es el síndico, y en el caso que haya comisión fiscalizadora, por estar, por ejemplo, en el 299 de la ley de sociedades, son los 3 síndicos, aunque generalmente siempre es uno el que representa la comisión. Esto es importante que quede claro, digamos. Tenemos una responsabilidad como síndicos y tenemos una responsabilidad como auditores externos. Ahora, de todas las entidades... Vamos, entonces, de todas las entidades, esto es muy importante. El segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es clientes con activos mayores a 10 millones de pesos que no estén dentro de la lista de los obligados. ¿Sí? O sea, cualquier empresa, cliente nuestra, con un activo mayor a 10 millones de pesos, nosotros tenemos que ejercer y tenemos que realizar procedimientos de auditoría a los efectos de detectar y de última informar, reportar si hay alguna operación sospechosa. Y el segundo punto es que hayan duplicado su activo o sus ventas en el último año. La última información que está dando vueltas es que estos 10 millones, la UIF está tratando de cambiarlos a 20 millones, cosa que me parece bastante más razonable, porque acá entran muchísimos seguramente de nuestros clientes o de los potenciales clientes cuando terminen de recibirse. Bueno, operación sospechosa. El decreto es
El decreto, quiero leerlo esto, es la conducta personal, digamos, o la actividad de una empresa de la que pudiera inferirse una situación atípica susceptible de ser sospechosa. O sea, esto no es blanco-negro, ¿sí? No es blanco-negro. ¿Por qué? Digamos, puede estar tentada la operación, o sea, se puede haber hecho o no se puede haber hecho. Es inusual. O sea, este es el primer punto que nosotros como auditores tenemos que levantar. Si esta operación es inusual, si no tiene una justificación económica, si para el perfil de nuestro cliente esta operación que está pasando, que yo estoy revisando, no cierra, operativamente no cierra. Digamos, es compleja, como decíamos recién, es complejidad unicitada, no tiene justificación económica. Esto es donde nosotros, recién decía Luis, la red flag, ahí empezamos nosotros, el warning, ahí empezamos a decir, tenemos que comenzar a analizar esta operación. ¿Por qué? Porque después de esto nos vamos a dar cuenta que al no guardar relación con las prácticas, digamos, habitual de mercado, con el movimiento de fondos, con el flujo de fondos de la compañía, es donde comenzamos a decir, bueno, tenemos que profundizar los procedimientos. Bueno, ¿en qué circunstancias, en qué conceptos tenemos que poner el ojo nosotros como auditores y como síndicos? En operaciones que no guardan relación con la actividad, en montos, como decimos, de operaciones complejas y que no son habituales, en ganancias o pérdidas continuas. ¿Qué pasa? Que mi cliente todos los años pierde plata cuando hace operaciones con fulano de tal. Es una operación rara, no es lógico. Clientes que se niegan a aportar información. Cuando nuestro cliente se comienza a retabar y no quiere, digamos, abrir juego a las indagaciones que nosotros estamos haciendo frente a una situación, frente a una operación que no nos parece razonable, que nos parece inusual, que no le encontramos la justificación, eso es otra red flag. Es una forma de decir, acá tengo que seguir avanzando y tengo que profundizar mis procedimientos. Por supuesto, bueno, compraventa de bienes y servicios a valores fuera de mercado, eso es obvio, digamos, ¿no? Ese campo vendido en Uruguay a 5 millones y después comprado a 3. Y claramente tener en cuenta las entidades que evitan el cumplimiento, digamos, ¿no? Nosotros, si tenemos una fundación, por ejemplo, que está facturando, que está cobrando donaciones, que recibe donaciones mayores a 50.000 pesos por mes y no está inscripta ni en la UIF, tenemos un tema, porque tenemos que auditarlos y profundizar aún más. Tenemos que profundizar aún más nuestros procedimientos porque él es un sujeto obligado ya de por sí. ¿Cómo se reporta? Detectar una operación. ¿Listo? Bueno, los reportamos cada 150, digamos, una operación sospechosa por lavado de dinero 150 días, una operación de terrorismo, si se detecta el financiamiento, son 48 horas. El reporte es confidencial. Tan confidencial es que el informe que le presentamos a la UIF no tiene que pasar por el Consejo para legalizar nuestra firma. Es confidencial. Obviamente tiene que estar fundado y se presenta por online. Bueno, nuestras obligaciones, contadores públicos. Nos inscribimos en la UIF. Tenemos que tener nuestro lavado de prevención. Tenemos que implementar los procedimientos, ya sea para sujetos obligados o para sujetos no obligados, en donde el piso son clientes con activos mayores a 10 millones de pesos o que hayan duplicado sus ventas o activos. Tenemos que tener un programa de capacitación a nuestra gente, en nuestro estudio. Y tenemos que dejar constancia en el informe profesional. Hoy el 63% de los rechazos que el Consejo Profesional de Capital hace de nuestros informes son provenientes a que los auditores no están poniendo en el último párrafo de nuestro dictamen la frase que hemos realizado los procedimientos adecuados para el lavado de dinero y financiación del terrorismo en base a las normas contables. Y tenemos que conservar, digamos, 10 años la documentación. Si no ejercemos nuestra responsabilidad, podemos tener una sanción. Esto va de 1 a 10 veces
la operación o los bienes que están en discusión, si se detecta una operación sospechosa por parte de la UIF, y en el caso de que no haya un valor de 10.000 a 100.000 pesos. Mis últimos 30 segundos, que no sé si los tengo, esto es el hard, esto es la ley, la normativa, esto vamos y lo leemos todo, digamos, ¿no? A mí la última reflexión me gustaría es, nosotros como profesionales o como futuros profesionales, cómo queremos trabajar en el futuro. ¿Desde qué punto, o sea, qué puedo aportar yo a la sociedad para cambiar? En este tema estamos hablando. Regirme nada más o no hacer cosas porque tengo una norma que me obliga a decir que no, un código de ética que el consejo profesional me dice una serie de cosas, o mi desafío va a ser trabajar en base a mi honestidad personal, en base a mi ética personal, en base a lo que mi conciencia me indica respecto a cómo actuar profesionalmente. En este tema, creo que cada uno de nosotros tenemos mucho por hacer. Bueno, muchas gracias y buen día. Este es suyo. Hola. Bueno, está prendido. Bueno, buenos días. Gracias a la Universidad de Palermo por invitarme a esta exposición. Y es un placer estar con ustedes y con los colegas. Voy a comenzar mi breve exposición tomando las palabras de Carlos. Tanto los contadores, o sea, ustedes, como nosotros los abogados, tenemos mucho que hacer para lograr empresas más éticas, más transparentes, y eso influye directamente en la transparencia de nuestro país y las inversiones que puedan venir a futuro gracias al trabajo de todos y el esfuerzo de todos. ¿De qué estoy hablando? De la transparencia y la ética en los negocios, que tiene un impacto fundamental en nuestra profesión, en ustedes como abogados, en contadores y los abogados que trabajamos en empresas. Si logramos empresas más éticas y más transparentes, logramos un Estado más transparente. Y de lo que les voy a hablar es de lo que se está escuchando últimamente, que es la gestión de compliance, que todos nombramos. ¿Qué es compliance? Compliance es cumplimiento, ¿no? En inglés. ¿Lo cumplimiento de qué? ¿Cumplimiento de las leyes? Es un poco más. Es el cumplimiento de las leyes y las normas internas de la empresa para garantizar la transparencia, que no haya fraude, que no haya corrupción, que no haya sobornos. La novedad es la ISO 9600, que va a certificar a las empresas que garanticen programas de transparencia. Vamos a ver rápidamente. La primera reflexión. ¿Hacia dónde va el mundo respecto de la lucha contra la corrupción? Hoy todo se sabe, hoy todo se ve, hoy todo se descubre. Salen los Panama Papers, hacen allanamientos a la FIFA en Suiza, donde están todos muy cómodos en un hotel, de repente caen unos señores del FBI y se llevan a todos presos. Los datos están en todos lados, se ven, se saben. ¿Cómo empezó todo esto? Empezó en 1977 con una ley que ustedes seguramente escucharon nombrar y algunos conocen bien, que es la ley FCPA, que es la ley de Estados Unidos, Foreign Corruption Act, Practices Act, que sanciona los hechos de corrupción de empresas americanas en el extranjero. Por ejemplo, yo tengo una subsidiaria en Argentina, ¿sí? Soy una empresa americana, cometo un hecho de corrupción y soy sancionado en Estados Unidos, con prisión y con multas, ¿no? Ahí empezó una aplicación muy tibia
muy gradual, hasta llegar a esto. Miren, estas son multas en millones de dólares. Miren la que está primero. Miren las que están en la lista. ¿Las conocen? No son pymes, ¿no? Esas son las multas que han pagado las empresas. 800 millones de dólares, 700 millones de dólares. Miren las petroleras. Eni, 365 millones de dólares. Daimler, son todas conocidas. Total, la petrolera. Son las multas que ha impuesto la autoridad por hechos de corrupción. No quiere decir que esas empresas necesariamente tengan sistemas de corrupción implementados y sistemáticos. Algunas de ellas sí, otras no. Quiere decir que un director o un funcionario de la empresa decidió pagar un soborno para obtener un negocio. Entonces, ¿qué sucede? Las empresas están expuestas a esto. Miren, sigue la lista. Entonces empieza la preocupación y las empresas dicen, ok, ¿qué hacemos con esto? Hay que evitarlo. Pero no solamente hay que evitarlo porque vamos a pagar mucha multa, porque bien una empresa internacional puede pagar 400 millones de dólares de multa en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y poder seguir operando normalmente, ¿no? Ese no es el principal problema. El principal problema es que las empresas pueden empezar a perder sustentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo trabajo como director de legales en una empresa de servicios petroleros. Si mi empresa comete un acto de corrupción, seguramente mi cliente, otra petrolera internacional que puede estar aquí en Argentina, en otro lugar, no me va a contratar. ¿Por qué no me va a contratar? Y porque está fijándose que su cadena de valor tenga sistemas de transparencia. Entonces, la tendencia mundial es que las empresas van hacia sistemas de gestión de compliance. Tómenlo como sistema de gestión de transparencia. No fraude, no corrupción, no coima, no soborno. En 2014, IDEA, institución a la cual pertenezco, hizo una encuesta a los empresarios argentinos y les dijo si alguna vez habían pagado sobornos. Más del 40% respondió que sí y que además lo pagaría. ¿Por qué? Porque ve amenazado su negocio en determinadas transacciones. Es preocupante, ¿no? Entonces, el rol nuestro, como asesores de empresas, sean ustedes contadores o los abogados, es lograr una transformación para que estas empresas actúen en forma ética y transparente. ¿Qué les pasó a estas empresas? Esto, bueno, a nosotros no nos va a pasar, no nos van a descubrir. Ustedes son contadores, saben qué pasó con Enron en Estados Unidos. Esto es lo principal. A nosotros no va a pasar. Hoy el mundo ya no tolera esto. Las leyes que le decía, la FCPA en Estados Unidos, la UK Beverage Act, ¿sí? Que es la ley de antisoborno del Reino Unido, que sanciona a las empresas que tienen inversiones en todo el mundo, ¿sí? O sea, doy una coima en Indonesia y soy sancionado. Por eso el listado de empresas que aparece con esas multas. Y Brasil, gran pionero en nuestra región, con la ley anticorrupción de Brasil, muy parecida a estas leyes de Estados Unidos e Inglaterra. El presidente Odebrecht, la principal constructora en Brasil, está preso. Marcelo Odebrecht. Está en cana. Un empresario multimillonario. ¿Sí? En Brasil está funcionando esta ley. Ley de anticorrupción. Y funciona bien. Me parece que me pasé una. No, bueno. Acá. Entonces, ¿qué es compliance? Es un faro que nos tiene que decir a nosotros hacer lo correcto siempre, ir hacia adelante. Y el cómo es tan importante como el qué. El objetivo de la empresa es si está bien hecho. No,
solamente el objetivo, sino también cómo lo logro. Eso es compliance. ¿Qué cuidan estas empresas que tienen un sistema de gestión de cumplimiento, que es lo que les voy a hablar en unos pocos minutos? Es la reputación. No solamente la multa, sino cómo voy a quedar yo como imagen si mi empresa comete un acto de corrupción. Y en Argentina, ¿qué tenemos? Poco y nada. Seguimos tomando mate. No tener sistemas de gestión de cumplimiento o de transparencia influye en las inversiones extranjeras, sin dudas. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo soy el CEO de una compañía americana y decido hacer inversiones en Argentina, digo, che, ¿qué pasa si alguno de los empleados en Argentina, sean americanos o argentinos, pone una pequeña coima en la aduana para que el producto o sea, yo voy a invertir, ¿sí? Voy a poner una sucursal en Argentina. Pero ¿qué pasa si uno de mis empleados en Argentina pone una coima en la aduana para sacar productos más rápidamente? No porque el tipo sea un corrupto, sino porque se encuentra desesperado, atrapado, y dice, bueno, no me queda otra, el sistema es así, lo tengo que hacer. ¿Qué pasa? Va a ser sancionado. Va a ser sancionado en Estados Unidos. Y van a aparecer esas multas. Esas multas no son mentiras. Fíjense en la página de Transparency International y ahí aparece el top 10 de las empresas sancionadas. Entonces yo como empresario me preocupo y digo, ¿y en Argentina qué garantías tengo de que esto no suceda? ¿Vos venís con el cartel ya? Bueno. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Por qué existe la matriz de la corrupción? Tengo oportunidad de cometer un acto corrupto, voy a ganar mucha plata, ¿sí? Y la posibilidad de que me descubran es baja, y si me descubran, ¿qué pasa? ¿Cuánta gente ven en cana en Argentina hoy por hecho de corrupción? Es un negocio. Voy al penalista, me asesoro bien, no tengo antecedentes, y dice, mira, 3 años con prisión suspendida porque no tenés antecedentes, hay que ver si te enganchan, si te descubren, cuánto dura el juicio. Sorprendente. Los estudios demuestran que el 15% de las personas son netamente honestas, son totalmente incorruptibles. El otro 15% es deliberadamente deshonesto. Está esperando el momento para cometer el hecho de corrupción. Y el 70%, todos los que estamos acá, quizá, depende. Cada uno hará su evaluación personal. Entonces, compliance trabaja sobre esto. Esto no quiere decir que sean mala gente. Este es un empresario, por ejemplo. Hace poco una persona conocida mía que conozco me dice, tiene un colegio, vinieron a la municipalidad y me dicen que la escalera tiene 3 centímetros menos que tiene que tener, me van a clausurar. Después vino uno, me dijo que contrate una consultora y que contrate esa consultora. Le digo, te están pidiendo una coima, me paga la consultora va. ¿Qué hago? Estoy desesperado. No hagas nada, espera. Hasta ahora va bien. ¿Qué es un programa de compliance? Es una decisión política de la empresa, de la organización, para hacer las cosas en forma transparente y correcta. Tiene auditorías, tiene investigaciones, tiene un sistema de due diligence que investiga a quiénes son sus proveedores, sus clientes, y tiene una línea de denuncias donde se denuncia la corrupción. Esto también podría implementarse en el Estado, ¿no? Este es un sistema de compliance. Lo nuevo es esto, que se puede certificar. Sistema de gestión de cumplimiento. Usted garantiza y certifica que su compañía tiene un sistema suficiente que garantiza la transparencia de las transacciones. Ante un eventual hecho de corrupción de un empleado aislado, que eso, a ver, no se puede controlar a todos todo el tiempo, eso lo vamos a ver. Un empleado solo que cometa eso, bueno, la empresa tiene cierta cobertura porque tiene un sistema implementado, ha sido diligente. Esto es lo que se viene. Se puede implementar en el sector privado como en el público. Desde la asociación estamos impulsando esto, a ver si podemos implementarlo en el sector público. ¿Para qué? Para prevenir.
no para ir a lamentarnos cuando el hecho de corrupción ya sucedió, sino antes, en la prevención. Estas son las claves para el cambio: el convencimiento, la decisión política de la alta dirección de la empresa, la designación de recursos. El top from the top, que es el mensaje que viene de arriba, la tolerancia cero a la corrupción y que cada empleado es responsable. Se nombran compliance officers, que habrán escuchado alguna vez, que son los responsables de influir dentro de la organización para que se tomen decisiones transparentes y éticas. Este es el dueño de la pelota. ¿Lo conocen? Joseph Blatter. Dijo, no se puede controlar a todos todo el tiempo, es imposible. Sí, claro que es imposible. No se trata de control, sino de educación y de transformación de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Es un cambio cultural y de conciencia y de educación para que las cosas se hagan bien. Con controlar no es suficiente, pero esto ya no se puede decir. Ningún empresario, ninguna persona dentro de una institución puede decir, hey, pero no pude controlar, ¿viste los muchachos cómo son? No. Lo puede decir, pero igual va a ser sancionado. Les recuerdo, el presidente Odebrecht está preso. El objetivo más importante a largo plazo es la cultura de cumplimiento dentro de la organización, agregando valor para los accionistas, para los empleados que quieren trabajar en empresas que hagan las cosas como corresponde, para los proveedores y para la comunidad, en donde la empresa lleva adelante sus negocios. Y como reflexión final, no se olviden, la corrupción es polución económica, contamina, genera pobreza y exclusión, ¿sí? Y creo que todos nosotros que trabajamos en empresas o asesoramos empresas, podemos lograr una transformación en eso y lograr estados más transparentes. Gracias.